estamos haciendo referencia a la presencia de la jaula torácica, ¿no? Tanto la cara anterior del tórax como la cara posterior del tórax y el cuello. En el cuello, básicamente, lo que buscamos cardiovascular es la presencia de lubricación yugular. La lubricación yugular, al ser una vena está muy próxima a la aurícula derecha, si no se acuerda por anatomía, vemos que la vena superior que desemboca en la aurícula derecha tiene como tributarias la vena subclavia y la vena yugular. Entonces, la distancia entre la vena yugular y la aurícula derecha es muy corta, no existen válvulas entre las tributarias de la vena cava superior y la aurícula derecha. Entonces, lo que observamos en el examen de la vena yugular es lo que está sucediendo en la aurícula derecha, ¿no? Entonces, cuando hacemos nosotros el examen de la presencia de infiltración yugular, examinamos la vena yugular, en forma indirecta estamos viendo, estamos evaluando la volemia y las presiones en las cámaras derechas, ¿no? Para eso se ve el examen. Esa es la información, ¿no? Cuando hablamos de la jaula torácica, vemos en la parte anterior la presencia, puede haber la presencia de un tórax deprimido, que es un pectum excavatum, que está a veces relacionado con la presencia de anomalías congénitas como la congenitación interauricular o el drenaje venoso anómalo. Y el pectum ahumado, que se llama pectum carinatum, pectum enquilla, que está más en relación a un tórax enfisematoso. No olvidarnos que nosotros anatómicamente estudiamos al pulmón y al corazón en forma separada, ¿no? Como dos órganos independientes. Eso es estructuralmente, anatómicamente, pero funcionalmente es un solo órgano. El corazón y el pulmón es un solo órgano. Todo lo que pasa en el pulmón a la larga va a afectar al corazón, y todo lo que pasa en el corazón a la larga va a afectar al pulmón. Entonces es una relación importante, ¿no? Además, en el examen del tórax, evaluamos si hay pectum excavatum carinatum, estamos viendo el tórax anterior, pero cuando hacemos la evaluación del tórax posterior tenemos que evaluar la columna, que es parte de la jaula torácica. No se olviden que las costillas se insertan, se enlazan en la columna, en la parte posterior, en la parte anterior no, es parte de la jaula torácica de la columna. Y la patología de columna, como es la la escoliosis o la cifosis, que es la jiba, son dos elementos que pueden producir restricción en la dispensación de la jaula torácica, que a la larga va a llevar a problemas pulmonares, que a la larga va a llevar a problemas cardíacos. Entonces, la evaluación de la inspección de tanto el tórax anterior como posterior es ver si el paciente va a tener alguna posibilidad de restricción respiratoria que a la larga de problema pulmonar y igual en la inspección, en cualquier otro sistema, tenemos que ver la presencia de tumoraciones, ¿no? Estas tumoraciones, la evaluación de las características de un tumor pasa por la forma, ¿no? Formas regulares en relación a problemas benignos, formas irregulares a malignos, consistencia blanda a problemas benignos, consistencia dura a malignos, dureza, ¿no? Igual el tema de la dureza, los bordes regulares a malignos, bordes irregulares a malignos, adherencia a planos superficiales benigno, adherencia a planos profundos malignos. Entonces, esto se hace en todos los sistemas. ¿Sí? Cuando hacemos la evaluación cardiovascular, tenemos que hacer esto porque hay problemas, por ejemplo, del mixoma familiar, ¿no? Que es un tipo de tumor benigno de reproducción del corazón, que cuando es de tipo familiar suele haber las mixomas en la piel. Entonces, el examen, la sospecha empieza por ahí, por ejemplo, ¿no? La presencia de una tumoración hace que probablemente tengamos que descartar la presencia de un tumor en el corazón. En el cuello habíamos visto que
vena yugular está muy cerca de la aurícula derecha y nos da información tanto de volumen como de presión de las cámaras derechas, ¿no? Entonces, los que han tenido oportunidad de ir al hospital y ver una historia clínica en cardiología han visto imputación yugular positiva o negativa, y ponen cruces, ¿no? 1, 2, 3 cruces, ¿no? Las cruces están en relación a la longitud de la presencia de comunicación. Es una cruz cuando va un tercio de la longitud de la imputación yugular, muy cerca de la clavícula. Es 2 cruces cuando es hasta la mitad, 3 cruces cuando es hasta el borde del maxilar inferior, y 4 cruces cuando es incluso retroauricular. Obviamente, si un paciente tiene una cruz, significa que el volumen o la presión de las cámaras derechas está levemente incrementada en relación a un paciente que tiene 4 cruces de imputación yugular. Un paciente que tiene 4 cruces significa que tiene mucho más volumen o mucho más presión en las cámaras derechas, ¿no? Es un signo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando viene la medicina van a ver que la insuficiencia cardíaca se evalúa con diferentes scores. Este es el score de Boston, este es el score de Framingham. Estos scores tienen criterios, y uno de los criterios para llegar a la conclusión que el paciente tiene insuficiencia cardíaca es la presencia de la imputación. No es la única, pero forma parte. El signo de Kussmaul es ¿qué es lo que sucede con la imputación yugular en un paciente en relación con la respiración? ¿Qué pasa con las venas durante la respiración? ¿Cómo es la presión dentro del tórax? ¿Es positiva, negativa? Es negativa. Si nosotros tomamos aire, ¿qué pasa con la presión dentro del tórax? ¿Se vuelve más positiva? ¿Se vuelve más negativa? ¿Qué pasa? Más positiva, más positiva. Se vuelve positiva, ¿no? Es el fenómeno físico que permite que el pulmón se colapse durante la respiración. Es como alguna vez han agarrado una jeringa, ¿no? Y se la ponen en la mano, tratan de jalar el émbolo, lo hacen pasivo, ¿no? Es lo mismo que sucede con el pulmón. Cuando tomamos aire hacemos un esfuerzo para cambiar de presión, y cuando exhalamos el pulmón se contrae por esa presión negativa. ¿Qué sucede con el flujo sanguíneo venoso durante la inspiración? ¿Aumenta o disminuye? ¿Hay un plumón de pizarra que me preste? ¿Qué pasa con el flujo venoso durante la inspiración? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Por qué? El cambio de presión durante la respiración hace que, o sea, cuando la presión es negativa en el tórax, actúa como un cerclaje en la vena cava superior e inferior. Cuando uno toma aire, se vuelve positiva la presión y ese cerclaje se libera. Por eso entra más sangre en las cámaras derechas. Y al entrar más sangre, aumenta el flujo en las venas y podemos ver que hay un reflujo, un ensanchamiento mayor de la vena yugular en un paciente normal durante la expiración. Eso es lo normal. Cuando este signo se exagera, o sea, cuando hay más volumen de la inspiración en un paciente, y esto es patológico, entonces eso se llama signo de Kussmaul. Hay una ingurgitación exagerada en un paciente que tiene sobrecarga de volumen en las cámaras derechas, ¿no? Eso se llama signo de Kussmaul. Eso en cuanto a inspección. Palpación. La palpación nos va a permitir, en forma indirecta, evaluar el crecimiento de las cámaras dentro del corazón. Las más grandes es el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. El choque de punta, que es el latido apexiano, que se puede encontrar en un paciente en la erosión semiológica cuando es delgado, se encuentra normalmente en la línea medio clavicular, en el cuarto espacio intercostal, a nivel de la tetilla. Ahí se encuentra el latido apexiano, que es normal. Entonces, eso es fisiológico.
y habla pues de la contracción del ventrículo izquierdo, que es lo que sentimos cuando palpamos. Cuando el ventrículo izquierdo se dilata, crece, ese latido cambia de posición, ¿no? Se hace más hacia afuera y hacia abajo. Si yo encuentro el latido apexial a nivel de la línea axilar anterior, significa que ha crecido el ventrículo izquierdo. Y si el latido apexial lo encuentro en la línea axilar media, eso significa que ha crecido mucho más. Entonces el choque de punta desplazado, se llama, lo que se ha movido de su sitio, es un signo indirecto de crecimiento del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho anatómicamente, si recuerdan por anatomía, verán que el ventrículo derecho es anterior al izquierdo, ¿no? Entonces, cuando hay crecimiento del ventrículo derecho, nosotros podemos encontrarlo a través de esta maniobra que se llama la maniobra de Dressler, que es colocar el talón de la mano en la línea paraesternal derecha, perdón, paraesternal izquierda del corazón. Si nosotros sentimos el latido cardíaco en el talón de la mano, ese es un signo de Dressler positivo, que es signo indirecto de crecimiento del ventrículo derecho. O sea que el crecimiento del ventrículo izquierdo es un choque de punta desplazado y el crecimiento del ventrículo derecho es un signo de Dressler positivo. Nosotros los soplos generalmente los auscultamos. En alguna oportunidad podemos palpar el soplo. Los que han tenido la oportunidad de ir al hospital y tener contacto con un paciente renal que esté en diálisis, al paciente se le ha creado una fístula en el brazo, que es una fístula arteriovenosa. Si uno pone la mano va a sentir un ronroneo sistodiastólico en el espejo de los dedos, eso se llama frémito. Entonces nosotros podemos encontrar ese frémito en el examen de tórax. Y está en relación directa a la presencia de soplos sistólicos. Cuando un soplo es sistólico de alta frecuencia, puede producir un frémito, ¿no? Si encontramos en la base del corazón, ¿cuál es la base? La base del corazón es muy pegada a las clavículas, entonces es la base del corazón. Si encontramos este frémito en las bases, es muy común pensar, por ejemplo, en una estenosis aórtica, que produce frémito, o un paciente con una anomalía congénita que se llama persistencia del conducto arterioso. Si el frémito lo encontramos más abajo, cuando me refiero más abajo, cuarto, quinto espacio intercostal, pegado a la línea paraesternal izquierda, la presencia del frémito está más en relación directa a insuficiencia mitral, por ejemplo, o comunicación interventricular. Son las formas, la posibilidad de tocar un soplo, ¿no? Y eso nos va a ayudar a hacer la graduación del soplo cuando lo tenemos en el estetoscopio. Cuando hacemos la evaluación semiológica con el estetoscopio de un soplo, han visto que es soplo sistólico 1/6, 2/6, 4/6. Entonces esa graduación está en función a la presencia del frémito. Cuando un paciente tiene frémito, en la historia clínica van a poner soplo sistólico 4/6. O sea, término 4 significa que hay un frémito. 5 significa que puede escuchar el soplo con el estetoscopio o la campana de perfil. Y 6, cuando escuchamos el soplo con el diafragma a 1 centímetro por encima de la piel, o sea, no toca contacto con tórax. Ese es un soplo 6/6. Entonces nos ayuda a hacer la clasificación de esa manera. Pero frémito es lo que podemos encontrar en la evaluación de la palpación del tórax, ¿no? La percusión probablemente sea de la parte del examen semiológico que nos dé menos información. La jaula torácica está formada por las costillas, por el esternón en la cara anterior, en la parte posterior por el arco costal posterior para la columna, están las escápulas, entonces hay mucha zona mate que no va a permitir pues, la percusión que nos dé un
sistema de evaluación sobre timpanismo implementado. Hay que tener mucha experiencia para encontrar esto y a través del examen semiológico determinar si hay un crecimiento exagerado del corazón, que se llama cardiomegalia. Hay que utilizar exámenes auxiliares como una radiografía para ver, confirmar esto, o una ecocardiografía. Pero es parte del examen que hay que hacer, el examen semiológico. Y la madre del cordero, el examen cardiológico, pues es la auscultación. Es donde todo el mundo tiene miedo, ¿no? Que no escucho eso otro, que no escucho esto, que no escucho aquello. Es un tema muy sencillo si no se pueden revisar las fases fisiológicas, ¿no? En la auscultación, los focos auscultatorios tienen el nombre de la estructura anatómica cercana a su localización. No quiere decir necesariamente que el soplo es de ese origen. Por ejemplo, si yo encuentro un soplo en el foco pulmonar, no quiere decir necesariamente que el soplo es de la válvula pulmonar. La relación es muy directa, pero hay soplos de alta intensidad como el aórtico, por ejemplo, que van a encontrar el soplo en el ápex, ¿no? Siendo aórtico van a encontrar en el ápex. Eso se llama fenómeno de Galabardín, pero ese fenómeno no dice que tiene dos soplos, que es la estenosis aórtica más una insuficiencia apical, ¿no? Es el mismo soplo. Entonces el nombre de la localización es por la estructura anatómica cercana. Foco pulmonar, segundo espacio paresternal izquierdo, es el foco pulmonar de auscultación. En el segundo espacio intercostal derecho es el foco aórtico. En el tercer espacio intercostal izquierdo, el accesorio aórtico. ¿Por qué? Porque la aorta va en este sentido. Este foco accesorio lo que mide es, por ejemplo, el soplo a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y el foco aórtico sigue la válvula aórtica. En el cuarto espacio paresternal izquierdo está el foco tricuspidio, muy pegado a la apéndice sifoide, y en el cuarto espacio intercostal medio clavicular izquierdo está el foco mitral, donde se palpa el bulbo apexiano. Entonces, estas localizaciones, les vuelvo a repetir, son localizaciones de la estructura anatómica, no dicen necesariamente que el soplo es de ese origen, ¿no? Hay que entenderlo, ¿no? Y conocer el tema de los soplos es entender este gráfico que parece chino, sencillo, que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco solo tiene dos fases, sístole y diástole. Pues cuando uno quiere marcar cuando empiece una u otra fase, nos ubicamos en el primer ruido cardíaco. ¿Quién produce el primer ruido cardíaco? El cierre de la válvula mitral y la cúspide. El segundo ruido cardíaco, el cierre de la válvula aórtica. Entre estos dos, la sístole, segundo ruido cardíaco y primer ruido cardíaco, la diástole, ¿no? En la sístole existen dos fases, ¿no? Se produce el cierre, vamos a hablar de un solo lado, vamos a hablar del lado izquierdo. Se produce el cierre de la válvula mitral, inmediatamente después, ¿qué sucede con el ventrículo? Contrae. Se contrae. Se comienza a contraer el ventrículo. Va a llegar un momento que la contracción del ventrículo recién va a abrir la válvula aórtica para que salga la sangre. Entonces hay un periodo que ocurre entre el cierre de la válvula mitral y la apertura de la válvula aórtica, y esa es la primera fase de la sístole. ¿Cómo se llama? Tiempo de contracción isovolumétrico. Correcto. Tiempo de contracción isovolumétrica. ¿Qué significa el prefijo iso? Igual. Igual. Isovolumétrica. Igual volumen. O sea que no cambia el volumen. La válvula mitral está cerrada. No entra sangre y la válvula aórtica aún está cerrada y no sale sangre. Tiempo de contracción isovolumétrica. Una vez que concluye el tiempo de contracción isovolumétrica, la presión dentro del ventrículo ha sido lo suficiente para abrir la válvula aórtica
y sale la sangre por la aorta. ¿Cómo se llama esa segunda fase? Tiempo de eyección total. Eyección. Tiempo eyectivo total. Es el tiempo eyectivo total. Entonces la sístole solo tiene dos fases. Tiempo de contracción suborgúnica y tiempo eyectivo total. Durante la diástole, otra vez vamos a ver sobre el lado izquierdo, el segundo ruido se produce por el cierre de la válvula aórtica, ¿no? ¿Qué sucede con el ventrículo inmediatamente después que se ha cerrado la válvula aórtica? Se relaja. Se comienza a relajar la válvula, ¿no? Se comienza a relajar el ventrículo derecho, perdón, el ventrículo izquierdo se comienza a relajar hasta que se abre la válvula mitral. Entonces ahí transcurre un tiempo, porque es la primera fase de la diástole. ¿Cómo se llama? Cierra la válvula aórtica y todavía no se ha abierto la válvula mitral. ¿Cómo se llama ese tiempo? Tiempo de relajación. Correcto. Tiempo de relajación isovolúmica. Nuevamente, mismo volumen. Válvula aórtica cerrada, no sale sangre y todavía no se abre la válvula mitral, no entra sangre. Mismo volumen. Lo único que cambia es la presión. ¿No? Primera fase. Segunda fase. Se abre la válvula mitral y entran gran cantidad de sangre en la circulación ventrícular. ¿Cómo se llama esa fase? Fase de llenado rápido. La fase de llenado rápido. Los libros lo van a encontrar como la onda E, la fase de llenado rápido. Después, ¿qué fase viene? La fase de llenado lento. La fase de llenado lento. Los libros lo van a encontrar como diástasis. Y la última fase de la diástole. Contracción. ¿Ah? Contracción sistólica. La contracción Auricular. de la aurícula, que los libros lo van a encontrar como la onda A. Son las 4 fases de la diástole. Entonces, en la sístole se manejan altas presiones, por eso los soplos son de alta frecuencia y se escuchan con la membrana del estetoscopio. Y los soplos diastólicos ocurren a baja frecuencia, por eso se escuchan con la campana del estetoscopio. ¿No? Durante la diástole ocurren también los ruidos patológicos. ¿Dónde ocurren los ruidos patológicos? En la diástole. Tercer ruido, diástole. Cuarto ruido, diástole. Plop tumoral, diástole. Son todos ruidos de la diástole. Y los soplos, ¿no? Por esa característica, un soplo sistólico, por ejemplo, en la válvula aórtica, es un soplo que comunica una cámara de menor presión, que es el ventrículo, en relación a una cámara de alta presión, que es la aorta. El ventrículo tiene que vencer la resistencia de la válvula aórtica para accesar a la sangre. Entonces el soplo incrementa la presión, abre la válvula aórtica, llega un apnea y baja la intensidad. Se produce un soplo romboidal, creciendo y decreciendo. Eso se puede extrapolar a la estenosis de la válvula aórtica y la estenosis de la válvula pulmonar. ¿No? A diferencia, por ejemplo, del soplo de la insuficiencia mitral, que también se produce en la sístole. También se produce en la sístole. Pero en este caso, el soplo se está produciendo en la comunicación de una cámara de mayor presión, que es el ventrículo izquierdo, con una cámara de menor presión, que es la aurícula izquierda. O sea, durante toda la sístole, en ningún momento la presión de la aurícula se parece a la del ventrículo. Por eso el soplo de la insuficiencia mitral o tricuspidia es un soplo polosistólico, pansistólico, un soplo en barra de alta frecuencia. ¿No? Siendo los dos soplos sistólicos, uno es crescendo y decreciendo, aórtico y pulmonar, y el otro es holosistólico, mitral y ¿no? Creo que tienen la clase de estos que vamos a evaluar. Cuando uno toma la presión arterial en un paciente, la información que nos da
es sobre las cámaras izquierdas, ¿no? Cuando yo tomo la presión a mi paciente, ¿no? La presión arterial, evalúo la sístole, pero del lado izquierdo, ¿no? Cuando veo la presencia de irritación yugular en el paciente, evalúo la diástole, pero de las cámaras derechas, ¿no? Y lo mismo sucede cuando evalúo el hígado. O sea, la aurícula derecha tiene dos grandes venas, que es la vena cava superior, que lo más directo a evaluarla es la yugular, y la vena cava inferior, lo más directo es el hígado. Porque la vena cava inferior tiene como tributarias la vena hepática, la vena esplénica, el sistema porta, los intestinos, las venas mesentéricas, los miembros inferiores, o sea, todo eso lleva sangre a la vena cava. Entonces también me habla de la aurícula derecha si evalúo la vena cava inferior, que está en contacto directo a hígado. Si hay una sobrecarga de volumen, hemos visto que va a haber, el paciente va a tener inculcación yugular, ¿cómo va a estar el hígado de este paciente? Congestivo, va a retener líquido, que se llama congestión. Entonces eso lo vamos a encontrar con una hepatomegalia, hacer la maniobra del enganche, ¿no? En el abdomen, van a encontrar un hígado que está por debajo de los dos traveses de dedos, ¿no? Entonces signo de congestión, ¿no? Si yo pongo la mano en el hígado y comienzo a sentir un pulso, que se llama pulso hepático positivo, ¿en qué estoy pensando? Insuficiencia cardíaca. No. Pulso hepático positivo. Insuficiencia tricuspide severa. Correcto. Insuficiencia tricuspide severa. O sea, el hígado no late. En ese momento estamos sintiendo esta anomalía, que es la presencia del pulso, porque durante la sístole, la sangre que sale del ventrículo por la arteria pulmonar parte va a salir o va a regresar a la aurícula derecha, se va a comunicar con la vena cava inferior y va a producir que comience el corazón a latir cada vez que se contrae el ventrículo derecho. Pulso hepático positivo igual a insuficiencia tricuspide severa. Si yo comprimo este hígado congestivo, ¿qué va a pasar con la yugular? Regurgitación. ¿Qué va a pasar? La regurgitación. Si uno comprime el hígado, un hígado congestivo, ¿qué va a pasar con la yugular? ¿Se va a distender? Claro, va a haber mayor irrigación yugular, eso se llama reflujo hepatoyugular, signo de insuficiencia cardíaca. Entonces, el pulso hepático no es signo de insuficiencia cardíaca, el pulso hepático es signo de insuficiencia cardíaca severa. El flujo hepatoyugular sí es signo de insuficiencia cardíaca. Bueno, aquí comprime el hígado, no sé si se ve bien, así estaba la yugular, comprime el hígado y aumenta el diámetro. Entonces, de esta manera evaluamos las cámaras derechas, a través de la presencia de irritación yugular y a través de las maniobras de compresión del hígado. Las cámaras izquierdas se evalúan con la presión arterial, ¿no? La toma de la presión arterial. ¿Cómo se toma la presión arterial? ¿Cómo toma la presión arterial? Con el tensiómetro, Ya, dos dedos más arriba de la flexura del codo, ya. ubicado en la línea. Parado, sentado, echado al vacío. Sentado. ¿Cuánto tiempo lo reposo? 15 minutos. 5 minutos. Sin ningún tema de compresión, o sea, que la correa no esté muy ajustada, que el paciente no tenga las piernas cruzadas, ¿no? Se coloca el mango del tensiómetro en el brazo no dominante. Señor, ¿quién recibe? Si soy zurdo, tomo la derecha. Soy derecho, tomo la izquierda. ¿No? Toma la presión. ¿Cómo toma la presión?
primero palpan la arteria que van a evaluar, o sea, el brazo que van a tomar la presión, en este caso la arteria braquial, la palpan, ponen el mango, comienzan a insuflar hasta que desaparezca el latido, miran en ese momento el reloj a cuánto han llegado, le dan 30 milímetros de mercurio más, recién ponen el estetoscopio después y comienzan a liberar la válvula, ¿no? Liberan la válvula y van a escuchar un ruido. ¡Tac! Primer ruido de corazón. Indica la presión sistólica. Siguen tomando la presión. Un joven, ustedes, desaparece el ruido. El quinto ruido de colocó, presión diastólica. En un viejito, o sea, aquí, quinto ruido de colocó, en un joven, presión diastólica. En el viejito, cuarto ruido, cambio de tono. ¿No? El cuarto ruido es el cambio de tono. Pum, 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 pum. Ese cambio de tono, cuarto ruido. Eso me sirve para marcar la presión diastólica en invierno. Con un joven como ustedes, pum, pum, pum. No se escucha. Quinto ruido. Presión diastólica. ¿No? ¿Por qué se debe hacer de esa forma? Porque a veces dentro del error más grande está el tema de la presencia del cuerpo auscultatorio. He visto que toman la presión, agarran, ponen el tensiómetro, no pagan el pulso, ponen la membrana del estetoscopio y le suben hasta 200. Así que está morado, un viejito, sueltan la válvula e inmediatamente sueltan la válvula, van a escuchar un ruido. ¡Pac! Entonces van a decir, primer ruido colocado, están 200, allá, presión sistólica. Siguen bajando, cambio de tono, ¡pac! 120. Ah, presión diastólica. Entonces el paciente tiene 200 por 120. Eso se llama hueco auscultatorio. Por eso se tiene que parar. Tiene que parar y ahí no va de error. ¿Y por qué suena? Porque cuando 200 suena, porque la arteria de un viejo es dura, por la aterosclerosis es dura. Y cuando liberan la presión, rápidamente ese movimiento va a hacer un ruido. Cuando uno va a subir, que es el final del error, y va a entrar en error. Esto va a ser el paciente que tiene 200, 120, le van a dar liberación para la presión, el paciente se va a sincopar, el paciente tiene una presión normal probablemente. Por eso nos ayuda a evaluar la presión arterial las cámaras izquierdas, nos ayuda a evaluar la sístole. ¿Y qué significa este 120? ¿Es la presión? Es la presión del ventrículo izquierdo de la sístole. Sí. Izquierdo. Correcto. Esta presión en el brazo me dice en forma indirecta que es la presión del ventrículo izquierdo del paciente. Por eso la presión arterial que evalúa la sístole en la cámara izquierda. ¿Qué significa eso? Presión diastólica en el brazo. Esto me habla de la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Sí, no. Sí. No. ¿Qué pasa con la válvula aórtica durante la diástole? ¿Está abierta o está cerrada? Está cerrada. No mira el ventrículo izquierdo. ¿Y este 80 qué es? ¿Qué presión nos da? ¿Qué es la presión diastólica? Ahora quiero que enseñar el examen. Del ventrículo. Pero ¿qué de la aorta?
No mide el cierre, ¿no? Pero, ¿qué mide? La resistencia. Uno, la resistencia del vaso, correcto. ¿Qué más? La presión del Exacto, el volumen. volumen de sangre que hay en la arteria desde el plano valvular aórtico hasta donde están tomando la presión. Entonces, ese, porque cuando ocurre la diástole no se queda vacía las arterias, ¿no? Hay sangre que se queda esperando el siguiente ciclo cardíaco. Eso produce una presión, más la resistencia del vaso es la presión diástole. Y a través de eso nosotros podemos determinar la enfermedad más común, ¿no? Que es la hipertensión arterial, la más común, la más mortal, porque es la primera causa de insuficiencia cardíaca del mundo, es la hipertensión arterial, la primera causa de enfermedad de órgano blanco, cerebro, retina, corazón, riñón, arterial, a través de la graduación de la presión sistólica de arteria que hemos adquirido, ¿no? Hay dos escuelas, la americana, que hace por estadios, ¿no? Estadio grado 1, 2, 3, o la escuela europea, que solo habla de 140, más de 140 es hipertenso, menos de 140 es hipertenso. ¿Cuál es el porqué de la diferenciación? Se ha visto, por ejemplo, que un paciente que tiene hipertensión en estadio 1, en relación a un paciente que tiene estadio 3, según la clasificación americana. El de estadio 1 tiene 140 y 159, y el de estadio 3 tiene más de 180. ¿Cuál creen que tiene más eventos cardiovasculares? ¿El que tiene estadio 1 o el que tiene estadio 3? ¿El 1? ¿Ah? Levante la mano estadio 3. Levante la mano. ¿Quién cree que estadio 3 produce más eventos cardiovasculares? Yo no creo. Ninguno. O sea, todos piensan que es la 1, entonces. Sí, Sí. sí. Igual. Igual. Los dos producen. ¿Por qué? Este paciente que tiene, digamos, 145, va a tener la misma tasa de eventos cardiovasculares que este que tiene 185. Por eso la escuela europea no permite la graduación. Es un espejismo. Ah, no, a este paciente estadio 1, no, vamos a darle un antihipertensivo. No es mucho. No hace entonces hay que darle con todo. A la Unión Europea no. 145 hay que darle con todo. Presión de factores de riesgo, tratamiento antihipertensivo contra droga, se evita eventos cardiovasculares. Pero es un tema de escuela, ¿no? No permite, si yo voy a dar tratamiento con esto, también vale. Pero tengo que saber que no es peor el que tiene estadio 3 el que está en estadio 1. Los dos están peor, los dos tienen el mismo enfoque, los dos tienen que recibir el mismo tipo de tratamiento. El mismo tipo, no estoy refiriendo a la misma droga, ¿no? Cuando uno escoge el tratamiento hipertensivo es en función al perfil epidemiológico del paciente. Hombre, mujer, fuma, diabético, dislipidémico, obeso, sedentario. O sea, todo eso entra en la calculadora para decir, ah, no, estos van a tomar inhibidores Z, estos antagonistas, estos beta-bloqueadores, a estos usamos estos dos, ¿no? Por eso en medicina no existen enfermedades, existen enfermos. Es una evaluación individual. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hasta qué ¿Tiene alguna pregunta? Los que tengan que retirarse, para que el segundo grupo, si no, van a